Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Watcher of Realms. Y bueno, quería hacerles un videito porque hemos estado bastantes personas jugando el jueguito este nuevo que nos encontramos en nuestro Discord. Por cierto, ahí en la descripción del video tienen el link del Discord, una comunidad ahí bastante interesante. Y bueno, mucha gente ha estado preguntando siempre qué hace con las monedas de las tiendas, que compran en las diferentes tiendas. Entonces, bueno, quería hacerles un videito guía de más o menos de acuerdo a mi experiencia, que ojo, no es mucho tampoco, son, qué sé yo, unos 20 días más o menos que llevo jugando. Pero bueno, algo ya más o menos tengo una idea de qué cosas comprar y qué vale la pena comprar. Entonces, fíjense, primero vamos a hablar de la tienda esta, que es de la tienda donde se paga con dinero de verdad. Y aquí, digamos, si queremos meter alguito de dinero, yo recomiendo de acá definitivamente la tarjeta de privilegios, que por lo menos recomiendo comprarla por un mes. Y les digo por qué, porque durante el primer mes vamos a estar haciendo muchísimas cosas y vamos a necesitar farmear muchísimo para experiencia. Oro tal vez no tanto, pero empezando, pero experiencia, equipos, artefactos, material para ascender a los personajes, o sea, un montón de cosas. Entonces, esta tarjeta de privilegio está buenísima porque fíjense que nos da 40 multibatallas más por día, obtenemos 20% más de experiencia cuando estamos farmeando, 20% más de oro, nos da un poquito más de energía. Esto es súper importante también. Recuerden que la velocidad máxima que tenemos para las multibatallas y todo eso, o para una batalla normal, es de 2 veces. En este caso vamos a tener 3.5x. Ustedes dirán, bueno, de 2 a 3.5 no hay mucho, pero créanme que al final, cuando tenemos que hacer un montón de multibatallas, esto se vuelve bastante interesante. Y una de las cosas buenísimas de esto es que nos da ítems adicionales, por ejemplo, en la incursión de ascensión y en las de equipos. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos una corrida de ascensión o de equipo y puede que nos dé un equipo adicional. Entonces, y puede ser, o sea, puede ser algo de lo que esté en el tier donde estemos farmeando, ¿verdad? Si en ese tier, por ejemplo, nos dan equipo legendario y épico, este adicional puede ser legendario o épico, ¿sabes? Tal cual lo que está ahí. Entonces yo por lo menos por un mes recomendaría comprarlo, que durante ese primer mes seguro vamos a estar farmeando un montón y todas estas cosas adicionales nos vienen buenísimas. La otra cosa que yo recomiendo, si van a invertir un poquito de dinero, bueno, este les digo vale $10. Sí, $10 esta tarjeta de privilegio. Y el pase de dragón, que es como el pase de batalla. Fíjense que ya yo lo completé. Este pase está buenísimo. No me acuerdo, creo que también vale $10, me parece. Sí, creo que son como $10. Y fíjense todos los recursos que nos dan. Por ejemplo, nos van a dar 6 piezas de equipo mítico, que empezando esto es brutal porque yo llevo 20 y resto de día y todavía no he podido llegar a farmear equipos míticos. Esto ya, pero esto es para el tema de los artefactos, pero yo ni siquiera lo he desbloqueado todavía. Pero fíjense, nos dan polvo para... Esto es para ascender, para mejorar las habilidades de los legendarios. Bueno, diamante. Esto es como un huevo de 5, huevos de 4 estrellas, huevos de 3, más o menos parecido a eso, ¿verdad? Eh, y esto es para subir habilidades de los épicos. Esto creo que son multibatallas, ¿sí? Y bueno, 12 cristales para invocar de los normalitos. Y bueno, energía, oro, tal, un montón de cosas. Y 3 de cristales de invocar de los legendarios. Entonces, la verdad es que vale la pena porque son un montón de recursos que nos van a ayudar, sobre todo. Esto es, pero claro, pues te van a salir equipos de manera aleatoria, pero al final cualquier cosa que nos salga acá probablemente va a ser mejor que cualquiera de los equipos que tengamos épicos o legendarios. Entonces esto, empezando, igual va a ayudar un montón. Entonces, por lo tanto, al menos el primer mes, yo definitivamente recomiendo esto porque les va a ayudar un montón. Luego, eso sería, digamos, de la parte paga. Después ahora nos vamos a ir a la tienda de la Asociación de los Enanos. Y aquí hay algo interesante, fíjense. Una cosa que yo siempre hago acá, sobre todo empezando cuando no tenemos, digamos, todavía equipo mítico, que sí se lleva un montón de oro para subir de nivel. Este,
vamos a tener mucho, pero mucho oro ahí viendo para el techo. Entonces, por ejemplo, todos los campeones que aparecen acá de 1 y 2 estrellas, yo siempre los compro. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, eso sirve de comida para ir subiendo campeones para poder hacerle el upgrade de las estrellas a los personajes. Entonces, por ejemplo, todas estas insignias para ascensión, también yo las compro. Y, por ejemplo, esto, bueno, no, esto es un arma. En un principio, si estamos comenzando en el juego, yo recomiendo comprar las armas que aparecen acá, tanto las azules como las moradas, en la medida que vayamos avanzando, porque en un principio ni siquiera tenemos desbloqueado el tema de poder farmear equipos. Entonces, definitivamente hay que comprar también todo esto, pero como ya yo farmeo hasta equipo legendario, entonces esto ya no me hace ningún sentido ni nada de esto. Esto sí, porque siempre estamos ascendiendo personajes. Y fíjense que ya eso básicamente sería todo lo que yo compraría. También yo normalmente compro esto que son multibatallas, ¿verdad? Pero las compro cuando salen que se pueden pagar con oro, no con diamantes. Los diamantes yo no los uso para eso. Entonces, por ejemplo, aquí ya yo compré todo lo que podía comprar y simplemente la refresco. Y fíjense, ve, por ejemplo, todos estos personajes yo me los compro. Va a llegar un momento en que probablemente esto no haga sentido porque vamos a necesitar el oro para subir nuestros equipos míticos, pero mientras lleguemos a ese punto, ya nos quedamos sin espacio. Déjame un toquecito aquí para limpiar aquí espacio. No creo que tengo mucho. Bueno, vamos, aquí tengo. Aquí lo que estoy haciendo, esto es lo que se va a desbloquear, pero ya después más adelante voy a hacer una guía. Es simplemente preparando comida, o sea, llevando personajes de 1 estrella a 2 estrellas y así voy limpiando esto para tener más. Pero gasta mucho energía. Por ahora vamos a dejarlo así y vamos a volarnos esto. Y bueno, vamos a ver, yo normalmente todo lo que es raro lo vendo, a pesar de que hay unos raros que son buenísimos, no sé si este es uno de ellos, pero ahí lo despido y eso me dan diamantes. Entonces bueno, yo creo que ya con esto tenemos como para. Entonces fíjense, aquí vamos a seguir comprando esto, vamos a comprar este. Esto definitivamente lo compro, sobre todo estas que son legendarias, siempre las estamos usando para ascender los personajes. Y ya aquí la verdad no hay más nada que yo compraría porque ya todo lo demás es diamante. Entonces yo le voy dando refresh a esto. Inclusive, fíjense, esto también lo compro. Esto también definitivamente. Bueno, vamos a ver si sale otra cosa interesante. Esta insignia también la compro. Y le doy actualizar, actualizar, actualizar. Hasta que lo que salga, hasta que ya tenga que usar diamante. Entonces, mientras sea oro lo que tenga que usar, yo lo voy actualizando. Fíjense, comparé acá todo esto y esto. Vamos a seguir actualizando a ver si conseguimos igual. Compraría todo esto, esto no. Ya de aquí para abajo tampoco. Y fíjense, ¿ve? Aquí ya yo paro porque aquí ya hay que gastar diamante, entonces no me interesa. Eso con respecto a la tienda del mercado negro. Después, con respecto a la tienda del clan, como en un principio necesitamos invocaciones para poder tener personajes y todo eso, lo primero que yo compro son las gemas de invocar que están acá, que bueno, eso se refresca cada cierto tiempo, ya yo me la agoté. Y el tema es que esto lo van a tener desbloqueado en la medida que vayan subiendo el clan de nivel. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en nivel 3, ya no podemos comprar más nada. Pero cuando seamos nivel 4, probablemente valga la pena comprar esto. Que esto es prácticamente como un huevo de 4 estrellas. Que eso nos va a ayudar a subir los personajes muchísimo más rápido. Entonces, yo definitivamente compraría esto. Oro por ahora no lo necesito. Si en algún momento lo necesitara, podría ser una opción, pero definitivamente esto y esto, básicamente. Ya esto ahorita no hace sentido porque no tenemos desbloqueado todavía esto. Tal vez más adelante, ya esto es oro también. Y ya aquí, bueno, necesitamos más niveles para poder llevar, así que ahorita no nos preocupamos por eso. De la tienda de arena, fíjense que de la tienda de arena sí, yo he comprado energía, porque al principio necesitamos mucha energía para farmear. Esta es una poción que te da 200 de energía. Definitivamente las invocaciones fue lo primero que compré.
Y compré estas piedras que son las que sirven para... Estas eran para subir, no me acuerdo si es para subir las habilidades o para ascender, no me acuerdo. Pero bueno, una de esas, pero siempre la vamos a ocupar. Y compré esto que sí es brutal. Y esto que lo que hace es que te da el doble de experiencia en los dungeons. Entonces, esto está buenísimo porque si nosotros activamos esto, cuando estamos farmeando de experiencia nos da el doble. Entonces, como necesitamos eso para subir los personajes, para subir la comida, para volver a subir los personajes, estas pociones son súper importantes. Pero recuerden, solo debemos comprarla cuando sabemos que tenemos un montón de energía y que podemos pasar casi que todo un día farmeando, porque tienen una duración de 24 horas y creo que no se puede pausar, no era como otros juegos que habían antes que se podían pausar. Pero básicamente por ahora eso es lo que yo compraría definitivamente, esta poción para tener más energía, invocaciones y estos dos ítems, básicamente. Ya esto, bueno, tenemos que ir desbloqueando todos estos niveles de arena para poder tener acceso a todo esto. Y de la tienda del despertar, esto sí es un poco complicado porque de la manera como funciona esto es que para poder obtener esto necesitamos, digamos, vender personajes épicos en este caso y en este caso personajes legendarios. Entonces, y eso está difícil porque por muy malo que sea un personaje, por ejemplo en el caso de los legendarios, yo no me atrevería a venderlo. Prefiero guardarlo porque uno nunca sabe en qué momento le van a hacer rework. Y esto tampoco es buena idea vender los épicos, aunque yo hice la prueba, devolví uno y me dieron solo 100 monedas de esta. Entonces, puede ser tal vez que si tenemos un personaje épico que sabemos que es muy malo, tiene unos ratings malísimos, los podemos devolver. Y en todo caso, entonces, si tenemos suficientes cosas de estas, yo definitivamente lo gastaría en comprar la piedra del alma, por ejemplo, esto básicamente lo que hace es que sirve para hacer despertar a un personaje. Es como que si tuviéramos una copia del personaje, por decirlo así. El equivalente en Infinite Magic Raid del ojo de dragón épico o ojo de dragón legendario, en el caso de que sea legendario, ¿verdad? Entonces, hay personajes épicos. Fíjense que este se puede desbloquear, se puede comprar con 400. Esto quiere decir que hay que devolver 4 personajes épicos para poder sacar uno de estos. Y hay personajes acá épicos que son muy buenos, inclusive para el endgame. Por ejemplo, Barón es uno de ellos. Este es uno en lo que yo sí definitivamente gastaría para sacar una copia y poderle hacer Awaken. Y esto cambia, o sea, por ejemplo, aquí esto dentro de un día y 5 horas va a cambiar, entonces aquí van a aparecer otros héroes. Entonces, yo definitivamente guardaría hasta completar 400 y los cambiaría por uno de estos. Sin embargo, yo no recomiendo que gastemos personajes, que vendamos personajes épicos, mucho menos legendarios, porque hay algunos personajes que sirven para fusión y todo eso. Pero bueno, si estamos muy desesperados y queremos hacerle awaken a personajes como por ejemplo Barón, que se lo merece, entonces podríamos agarrar personajes malos épicos, devolverlos, agarrar estas monedas y comprar acá. Básicamente creo que con eso cubrimos todas las tiendas que hay por ahora en el juego. Y bueno, espero que les haya gustado esta pequeña guía. Vamos a seguir haciendo videos, sobre todo para ayudar a la gente que está comenzando. Y bueno, gente, espero que les guste. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.